Hola amigos de Punto Ciudadano, estamos en una nueva jornada de conversación con representantes de distintas organizaciones sociales y en esta ocasión hemos querido invitar a una representante del movimiento Mosacat que ha estado llevando una lucha muy importante aquí en Cerrillos para la preservación del agua y del medio ambiente en general. Me refiero a Tania Rodríguez, a quien le queremos dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Tania? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Tania, estamos viviendo un momento bien particular en términos sociopolíticos, enfrentados a una próxima elección presidencial, con la eventual posibilidad de tener una presidenta que pudiera de alguna manera encarnar mejor lo que son los requerimientos sociales. Y en ese aspecto, obviamente que toda la defensa del medio ambiente cobra mucha importancia. Por eso es que te hemos invitado, porque queremos saber en primer lugar cómo visualizan ustedes el futuro de aquí en más, pensando en las difíciles tareas por defender el medio ambiente. Bueno, en general los ambientalistas tenemos siempre muchas esperanzas. Tuvimos esperanzas en este gobierno y no nos fue muy bien, pero consideramos que el próximo gobierno, y esperamos reunirnos con los representantes de la candidata Janet Jara para poder hablar con ellos y mostrarles nuestras preocupaciones por la protección de la naturaleza. Entonces, pero la verdad es que estamos bastante esperanzados y creemos que un gobierno más progresista que el que fue podría realmente tener el cuidado y la protección a la naturaleza que necesitamos como planeta. Claro, yo creo que eso es bien importante. Los televidentes de Punto Ciudadano saben que hemos estado en esta tarea de estar preocupados por la cosa medioambiental, y en ese aspecto hay de repente determinaciones de Estado que nos dejan muy preocupados, como por ejemplo la aprobación de la famosa ley de permisología, que quisiera saber cuál es la opinión que ustedes tienen como entidad al respecto. La verdad es que vinieron varias leyes, por lo menos tres, que es la agenda económica que presentó el ministro Grau, que son muy preocupantes y alarmantes. Y una de esas es la ley de permisos sectoriales, que le dicen permisología, y la otra que preocupa mucho más es el tema del cambio al CEA, y la otra es lo del borde costero. Entonces esto se supone que es como, son leyes que van o cambios que van para incrementar la economía nacional. Sin embargo, al final se transforma en una desprotección ambiental y un retroceso que hemos tenido. Tenemos leyes muy limitadas en el país y esto significa un claro retroceso para todos. Entonces, estamos muy preocupados. Hemos estado en manifestaciones en distintas partes del país. Nosotros nos coordinamos con muchos otros movimientos sociales y movimientos ambientales del país y cada pelea, cada lucha territorial se va a ver permeada por esta desprotección del Estado y este retroceso. Y tenemos esto, ahora logramos que fuéramos al Tribunal Constitucional por esta mala ley y después pensamos irnos a la Corte Interamericana porque creemos que esto es un retroceso ambiental y eso no es permitido. Inclusive es Finalmente. un poquito más que solamente un retroceso ambiental, o sea, ya está definido a nivel de Naciones Unidas que el derecho por un ambiente limpio es un derecho humano. Por tanto, digamos, hay que enmarcarlo en eso y sumarlo a toda la cantidad de problemas que hoy día enfrentamos ante un mundo al cual solamente le interesa el crecimiento, pero es un crecimiento que llega, ya sabemos, al 3% más rico del mundo, que lo único que está preocupado es generar sus ganancias y no les preocupa lo social, lo ambiental. Exactamente. Ahora, en términos de ese mismo panorama en que nos encontramos, y yo te lo preguntaba un ratito antes de comenzar la entrevista, ¿cómo ven ustedes el que todas las organizaciones medioambientales se unan de una manera más orgánica, más sólida,
de manera de poder enfrentar de mejor manera a las fuerzas neoliberales que van a estar absolutamente en contra siempre. O sea, es verdad que un próximo gobierno progresista, socialdemócrata, podría ser más sensible a las preocupaciones de la población. Sin embargo, tenemos una derecha, ¿cierto?, que no está preocupada, es decir, que va a boicotearlo, sea gobierno o sea oposición. Entonces, en ese aspecto, ¿ustedes tienen alguna inquietud respecto de decir, seamos capaces de crear una fuerza más potente? Hay algunos grupos, nosotros estamos todos reunidos, en general nos conversamos, tenemos grupos, hacemos actividades en conjunto con muchas agrupaciones ambientales a nivel del país. Y hay algunas agrupaciones que sí tienen como horizonte esto. Está Modatima, supongamos, es como un ejemplo donde ya tienen un gobernador y han definido integrar e ir a la pelea política, porque en realidad, o sea, los que somos más viejos sabemos que por ahí al final se van determinando los procesos y lo que sucede en una nación. Entonces, que tenemos que ir como hacia ese lado. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones está, ya no cree en los representantes que tenemos, no cree tampoco en la posibilidad de que a través de distintas representaciones políticas nos puedan escuchar, porque han estado defraudados de quienes han dicho, que fue lo que ha pasado en el último gobierno, que van a tomar nuestras banderas verdes, nuestras banderas de lucha, y al final nos han traicionado en el camino. Entonces está toda esta juventud, esta gente que es más joven, que ya no quiere más, no les cree. Yo creo que para allá apuntamos nosotros un poco, o sea, por lo menos Punto Ciudadano está muy consciente de que ha habido muchos legisladores que utilizan la herramienta de decir yo defiendo el medio ambiente solo como una plataforma electoral, ¿ya? Pero que después en los hechos no hacen efectivamente aquello para lo cual fueron elegidos. Y este es un problema un poco mayor que solamente el medio ambiente. Aquello de que los legisladores, una vez que son electos y están en el Parlamento, muchos de ellos, algunos inclusive que se han tildado o autotildado de progresistas, votan de acuerdo a su conciencia, no de acuerdo a lo que el electorado les demandó defender. Entonces, yo creo que, y comprendo el escepticismo de la gente joven al respecto, pero creo que un viejo dicho es que la unión hace la fuerza. Y el día de mañana, cuando este Parlamento se haya enfrentado a una fuerza potente, donde estén los que defienden las salmoneras, los que defienden los salares, los que defienden las aguas y los territorios, los que están como ustedes aquí en Cerrillo dando una tremenda pelea para que no se instale el data center de Google, evidentemente que eso podría cambiar el panorama en favor de la defensa del medio ambiente, que es en defensa del medio ambiente de toda la población. Esto no es para la gente que cree solamente en lo verde. Efectivamente, mire, no solamente los legisladores nos han traicionado muchas veces, lo peor de todo es que estas nuevas leyes y estos cambios han venido del propio gobierno. Entonces es mucho más doloroso de ver a un presidente que nos prometió proteger el medio ambiente, ver un partido que nos prometió proteger el medio ambiente y que ellos mismos hayan dado las minutas a todos los diputados, minutas erradas también, porque los mismos diputados dijeron, o sea, lo que nos dijeron no era lo que sucede ahora con esta ley, muchos de ellos, y es más doloroso, es más doloroso. Ahora, una de las cuestiones que sí logramos en algún momento, y es algo que pasa con casi todos los movimientos sociales, es que teníamos esta fortaleza y esta esperanza más grande en el momento en que íbamos a crear esta nueva constitución en algún momento. Entonces, en ese momento, después de haber perdido esa oportunidad gigante que tuvo Chile, ha sido muy difícil reconstruirnos a todos y ha sido muy difícil movilizar nuevamente.
Entonces tenemos como un antes y un después de ese 4 de septiembre fatídico. Es verdad, o sea, el tejido social en general se vio afectado porque efectivamente aquel proyecto de constitución apuntaba a defender efectivamente no solo el medio ambiente, sino las causas de los pueblos originarios y de los trabajadores en general. Sin embargo, lo único que uno no puede perder es la esperanza. Nosotros los más viejos que venimos con la esperanza desde un gobierno popular como fue el de Salvador Allende, donde, como tú ves, por ejemplo, se nacionalizó el cobre, cuestión que no fue desnacionalizada, sino efectivamente hasta el año 81, en primer lugar, por una ley que dictó Pinochet, firmada por los 4 generales, en la cual permitieron de nuevo el ingreso de los privados, ¿ya? Y más encima eran una especie de comodatos eternos, ¿ya? En que sin ser dueños efectivamente de la mina, pero son dueños de toda la producción, dueños de todo. Ahora, lo terrible es que, como en esos años de dictadura había desconfianza desde el mundo privado por el dictador, porque no sabían si iba a cumplir lo que estaba prometiendo, es a partir del año 90, cuando entra la concertación, cuando entra el primer gobierno democrático, es cuando efectivamente se le da ingreso a los privados. ¿Y qué es lo que tenemos hoy día? Las cifras difieren, pero tenemos diferencia entre el 70 y el 80% en posesión de los privados y apenas un 20 o 30% en manos del Estado. Aún así, el cobre sigue siendo una especie de sueldo para Chile, aún así teniendo solamente ese porcentaje, porque afortunadamente hay una demanda mundial muy alta. Entonces, estas frustraciones que sufre el movimiento social, el movimiento popular, evidentemente que ya no estamos en condiciones de seguirlas soportando. Y yo diría que esta es como la gran oportunidad. O sea, sí debemos apoyar un proyecto de gobierno popular, pero le vamos a cobrar mucho más de lo que se cobró antes respecto al cumplimiento. No sé si ustedes están de acuerdo con eso. De hecho, nosotros tenemos esa intención, la intención de realmente comprometer a la candidata con un programa claro con respecto a la defensa y fortalecer las leyes ambientales. Entonces, que este retroceso quede como un mal momento, un mal sueño, sí, ojalá, y poder avanzar hacia eso, y eso es lo que esperamos hacer. Ahora nosotros no es que no creamos en el progreso, no es que no creamos que tiene que haber más productividad, pero también necesitamos fortalecimiento del Estado, y no es que tampoco creamos que no tienen que haber... no es que nos opongamos a los proyectos, ni en absoluto, sino que tienen que cumplir. Nosotros la protección y el medio ambiente es el sostén de nuestra vida. Nosotros no vivimos sin agua, no vivimos sin aire, necesitamos aquello. Entonces, y no vivimos sin energía. Los proyectos entonces vienen sin legislaciones claras. Ahora ni siquiera tenemos, hablamos del cambio energético que tenemos que hacer y no tenemos legislaciones para las energías renovables. No tienen ningún tipo de regulación, entonces y ahí no, hay un detalle bien importante en la ley que se estaría aprobando ahora, que es esto de que durante 8 años no se pueda hacer cambios a la ley que se apruebe, ¿ya? Eso dice la ley, y ocurre que con la velocidad del cambio tecnológico, ¿cómo es que tú vas a comprometerte? Mira, vamos a hacer esta ley y en 8 años no la vamos a tocar. Eso evidentemente que es no solo un error, sino que es un atentado contra la población, porque aquí en 3 años más, en 2 años más, en 5 años más puede haber mucho avance tecnológico que signifique lo mismo, consumir recursos naturales. Consecuentemente, ese también es un punto por el cual creemos ustedes debieran seguir dando la pelea. Sí, absolutamente. Hay incluso, no sé, por darte un ejemplo, hay una autopista que está proyectada hace más de 20 años y la autopista ahora la van a hacer tal como la tenían proyectada y ni siquiera han hecho un estudio nuevo. Y ahora va a pasar justo a 50 metros, y logramos que lo hicieran a 100 metros de un santuario de la naturaleza que tenemos en Maipú. Entonces, es absurdo porque
todo esto va cambiando, es dinámico. Hace 20 años a lo mejor hablábamos de que iba a haber un cambio climático. Ahora estamos en una crisis real, o sea, no podemos decir que no existe. Entonces, es obvio que todo esto va a ir de una forma dinámica y exponencial. Y la hemos visto así, entonces no podemos. 8 años son 8 años, son 8 años donde nos podemos quedar sin huemules, que hay muy pocos. Son 8 años donde a lo mejor vamos a seguir con los cortes eléctricos, porque se van a instalar todas estas mega data centers. Entonces, al final es muy complicado el proyectarlo así y es demasiado fácil e irresponsable. Ha sido muy irresponsable el gobierno y han sido muy irresponsables los legisladores al respecto. Bueno, esperemos que primero ustedes no decaigan en el ánimo por seguir dando la pelea, porque sabemos que es muy difícil. Esperemos que esta esperanza del gobierno progresista, porque los otros 3 candidatos hay que olvidarlo. Sí. No tenemos por ahí ninguna posibilidad de defensa del medio ambiente. Ni siquiera Todo queremos conversar con ellos. Todo lo contrario. Entonces esperemos que efectivamente consigamos un gobierno popular, progresista, que realmente dé paso a estas inquietudes, que son por lo demás inquietudes bastante bien fundamentadas. Hemos tenido la oportunidad de leer muchas veces cómo los defensores del medio ambiente han planteado y han fundamentado sus objeciones, y la verdad es que están muy bien hechas. Lo que ocurre es que el capital se opone, y el capital siempre se va a oponer porque su lógica es otra. La lógica del capital es quiero utilidad. Y para la población, lo que llaman chorreo, que nunca llega, mejores empleos, mejores salarios, que tampoco jamás llegan, y lo que sí vamos depredando el ambiente. Y nos vamos quedando con un mundo que yo no sé si a esta altura justifique tanto crecimiento. Hay muchos filósofos que cuestionan hoy en día si es tan importante el crecimiento más que la mantención de un medio ambiente sustentable para que la humanidad pueda seguir existiendo. Porque si la humanidad perece, ¿de qué crecimiento estamos hablando? Exactamente, podemos tener ahora aire relativamente limpio, agua y energía, pero este modelo extractivista finalmente nos está dejando sin nada. Y eso va a precarizar mucho más nuestras vidas más adelante. Y bueno, los que siempre vamos a salir perjudicados vamos a ser la clase trabajadora. Eso está claro. Bueno, vamos entonces aquí frente a las pantallas de nuestro Punto Ciudadano a decirles, Punto Ciudadano sigue comprometido en lo que es la defensa del medio ambiente, en lo que es la defensa de los derechos humanos en general, de los derechos de los trabajadores, y por lo tanto te damos las gracias, Tania, por habernos acompañado hoy día en esta nota que será distribuida a través de nuestras redes sociales. Esperemos que ustedes también nos ayuden, ¿ya? Porque hay que sensibilizar cada vez más gente para que podamos tener éxito en esta pelea tan difícil. Así que gracias, Tania, y será hasta una próxima oportunidad. Vamos a estar viendo. Muchas gracias a ustedes y nos vemos. Ok. Abrazo.